Doctor, compañeros, buenas tardes. Somos el equipo número 1, formado por José Alberto Candanosa Sánchez, María Liliana Tapia Gómez, Lamberto Guerrero Pérez, Ignacio Vega Páez, Nayeli Jusí Durán Valenzuela y su servidora Luz María Becerril Aragón. El estudio que presentaremos es el caso de la crisis diplomática México-Ecuador. Lo expondremos tomando en consideración los temas de planeación y administración estratégica abordados durante la materia, poniendo en práctica los conocimientos teóricos aprendidos. Asimismo, se propondrán estrategias y recomendaciones para su abordaje efectivo y la construcción de relaciones bilaterales estables y productivas. La crisis diplomática entre México y Ecuador representa un desafío significativo en el panorama político y diplomático de América Latina, surgido de la combinación de tensiones históricas y diferencias ideológicas. Esta crisis ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza entre ambas naciones. La escalada de la crisis ha llevado a una ruptura entre las relaciones diplomáticas, amenazando con repercusiones no solo para México y Ecuador, sino también para la estabilidad regional y la cooperación internacional en América Latina. En el trasfondo de esta crisis se encuentra una serie de factores complejos que van desde desacuerdos políticos, económicos, hasta divergencias en políticas exteriores y agendas internacionales. La falta del diálogo constructivo y la incapacidad de resolver las diferencias de manera pacífica han generado la situación que vemos, alimentando la desconfianza y dificultando la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables. En este contexto, es fundamental abordar la crisis diplomática entre México y Ecuador con un enfoque estratégico y colaborativo. La restauración de las relaciones diplomáticas, la identificación y resolución de conflictos pendientes, el fortalecimiento de esta diplomacia bilateral son aspectos claves que deben de abordarse de manera urgente. Además, la cooperación internacional y el respaldo de organismos multilaterales desempeñan un papel crucial en la búsqueda de una solución pacífica y duradera ante esta crisis. Muy buenas tardes a todos ustedes, compañeros y compañeras, profesor. Ahora abordaremos un análisis de los problemas estratégicos que conlleva el conflicto del asalto a la embajada mexicana en Ecuador, toda vez que se han violado diversos artículos del Tratado Internacional denominado Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, entre ellos el hecho de no respetar la inmunidad diplomática que tienen los cónsules y embajadores mexicanos en Ecuador, los cuales no van a poder ser acosados ni intimidados por terceros mientras dure su misión diplomática, y menos aún por el propio gobierno, en este caso de Ecuador, ya que se está vulnerando aún más gravemente el tratado internacional, ya que por la fuerza extrajeron al ex vicepresidente Jorge Glass sin el consentimiento de la misión diplomática. Para entender la magnitud de la gravedad de la situación, la Embajada de México en Ecuador es un inmueble que le pertenece a territorio mexicano por derecho, lo cual se podría decir que violó también aparte la soberanía mexicana. Dicho de otra manera, es como si México fuera al otro lado del río Bravo a secuestrar a un ciudadano mexicano que está protegido por Estados Unidos. Los factores internos y externos que afectan a la sociedad de ambos países radican en que al haber decretado por parte de México una suspensión de relaciones diplomáticas entre ambos países, se vulnera también la seguridad de los ciudadanos mexicanos que radican en Ecuador, así como también la ausencia de una certeza jurídica en sus derechos humanos, al ser posibles víctimas de una represalia por parte del gobierno ecuatoriano, motivo por el cual ellos tendrán la obligación de acudir a un país vecino para poder recibir asistencia diplomática ante las necesidades que conlleve su resguardo a su integridad o su retorno a México. También afecta indirectamente a Ecuador, porque al no haber relaciones diplomáticas requeriría que los mexicanos que quieran ingresar a Ecuador como turistas requieran de una visa, lo cual desalentaría el turismo y por consiguiente se afecte la economía de los ciudadanos de Ecuador que obtienen ingresos del turismo, como por ejemplo el sector hotelero. Y una solución viable desde nuestro punto de vista lo es el diálogo, mediante una mediación por parte de un organismo internacional que de manera imparcial pueda fungir como intermediario. En este caso puede ser la ONU o la OEA,
¿En dónde? En una sede neutral como en la sede de la ONU. ¿Para qué? Para que así ambos países puedan arreglar sus diferencias y llegar a una solución pacífica. Es cuanto, profesor. Muchas gracias. Siguientes objetivos. Restauración de relaciones diplomáticas, esto es, trabajar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. Reconstruyendo la confianza y promoviendo el diálogo constructivo entre ambas naciones. Como punto 2 tenemos resolución de conflictos pendientes. Esto es, abordar y resolver los problemas específicos que desencadenaron la crisis diplomática, identificando puntos de acuerdo y compromisos mutuos para superar las diferencias. Como punto 3 tenemos el fortalecimiento de la diplomacia, esto es, reforzar los canales de comunicación y cooperación diplomática entre México y Ecuador, estableciendo mecanismos efectivos para la prevención y gestión de conflictos futuros. Para llevar a cabo lo anterior se sugieren los siguientes recursos: un equipo diplomático y de negociadores, los cuales deben de estar debidamente capacitados y experimentados para liderar las negociaciones y los refuerzos de reconciliación entre México y Ecuador. Recursos financieros: serán necesarios fondos para financiar reuniones diplomáticas, viajes, traducción de documentos y otros gastos relacionados con la resolución de la crisis. Y como último punto tenemos el apoyo de organizaciones internacionales. Esto es, contar con el respaldo y la mediación de organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Estos pueden facilitar el proceso de reconciliación y contribuir a la resolución de la crisis. Además, también mencionamos los siguientes riesgos, que podría ser una escalada del conflicto. Existe el riesgo de que la crisis diplomática empeore y conduzca a una escalada del conflicto, con posibles repercusiones negativas en la estabilidad regional. Como punto 2 tenemos daño a las relaciones comerciales. La disputa diplomática podría afectar las relaciones comerciales entre México y Ecuador con posibles consecuencias económicas para ambas naciones. La última sería la pérdida de confianza internacional. Esto es, que si la crisis se llegara a prolongar, esto podría erosionar la confianza de la comunicación internacional en la capacidad de México y Ecuador para resolver conflictos de manera pacífica y diplomática. Y por último, haremos mención de los planes de acción. Estos son la diplomacia directa, establecer reuniones bilaterales de alto nivel entre representantes de México y Ecuador para discutir los problemas y trabajar hacia soluciones mutuamente. El punto 2 es una mediación internacional. Esto es, solicitar la mediación de organizaciones internacionales para facilitar el diálogo y la resolución de las crisis diplomáticas. Y por último sería el compromiso de buena fe, en donde ambas partes deben demostrar su compromiso con la resolución pacífica del conflicto, mostrando flexibilidad y disposición para llegar a compromisos que beneficien a ambas naciones. Es todo, muchas gracias. Siguiendo el análisis y las recomendaciones estratégicas para la crisis diplomática, pues esta crisis tuvo un impacto significativo en la región. La comunidad internacional dio sus respuestas, varios países latinoamericanos y de otras naciones in- vieron de mal modo la incursión que tuvo Ecuador en esta embajada, ¿no? Tanto Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea también se sumaron a la condena. La ruptura diplomática afectó la suspensión de acuerdos comerciales, las negociaciones de un tratado de libre comercio entre Ecuador y México retrasan posteriormente la incorporación de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Eh, la ruptura diplomática también tuvo riesgos en la cooperación en seguridad, ¿no? Ya que ellos ya tenían estrategias en cooperación con el narcotráfico y era un problema que ya teníamos compartido desde ambos años atrás, ¿no? Estas recomendaciones que se sugieren son reuniones bilaterales entre ministros de Relaciones Exteriores. Las acciones propuestas son para mediación y resolver disputas y compromisos y en las
en las mismas misiones diplomáticas, ¿no? que tienen en ambos países, ¿no? La mediación internacional en caso de que no se lleve a cabo, si es el diálogo directo, si el diálogo directo no es suficiente, pues que haya mediaciones internacionales, ¿no? Esto puede ser un valioso recurso para resolver la crisis. Estas organizaciones pueden ser la OEA, ¿no? El Tratado de Estados de América Latina o la ONU. eh, en un proceso de mediación y realizar pues la participación de representantes de ambos países y establecer un lugar neutral, ¿no? Para que no haya eh, incidentes similares a futuro. La reconstrucción de la confianza aquí es muy importante. Para restablecer las relaciones bilaterales se deben implementar medidas para reconstrucción de la confianza nuevamente entre México y Ecuador. Esto puede incluir cooperación en áreas de interés común, ¿no? Como promociones de intercambio cultural, económicos, de estudios, ¿no? Iniciar programas de intercambio cultural entre México y Ecuador, pues reanudar negociaciones, acciones propuestas, pues estas recomendaciones estratégicas están diseñadas para abordar las crisis diplomáticas de manera efectiva y fomentar la restauración de las relaciones bilaterales constructivas entre los dos países, ¿no? Tanto México como Ecuador, y la implementación de estas estrategias ayuda a un futuro a volver a tener estos mismos conflictos y restablecer una estabilidad en en la región, ¿no? Y pues así les agradezco, pues así termina mi participación con ustedes, compañeros, y les agradezco la atención. Gracias.